Hola alumnos, el propósito de este video es hablarles sobre los movimientos literarios en Hispanoamérica. Sí. En particular, una introducción a los términos, símbolos que vamos a utilizar en la clase para representarlos y hablar un poquito sobre la evolución de un movimiento para otro movimiento y los atributos de cada movimiento. Bienvenidos a esta charla virtual. Quiero empezar por explicarles que todo el video realmente será solo una introducción. Ustedes, si se especializan en el español o en la educación del español, tomarán 2 clases de literatura por lo menos, como mínimo. Entonces, en las otras clases de literatura van a agarrar una mayor vista de lo que son los movimientos literarios y el trasfondo histórico tras cada uno de ellos. Pero para nuestros propósitos, como en nuestra clase de narrativa, nos enfocamos más o menos solo en el siglo XX, en las Américas. No tenemos que comprender con mucho detalle todos los movimientos literarios. Entonces, recomiendo que agarren la hoja en color marfileño que llevan dentro de sus carpetas, que tiene el bosquejo de los diferentes movimientos literarios, y recomiendo que saquen apuntes o que añadan a los apuntes que ya tienen escritos allá. Muy bien. Primero, los términos que vamos a utilizar, quiero mencionar que mientras cada movimiento existe en un mundo enorme y afecta la producción de las bellas artes en diferentes continentes, esto no quiere decir que se realiza igual en cada país, en cada continente, en cada región. En cada país, en cada región, se puede realizar de diferente forma. Entonces, la manera en que un movimiento literario se realiza, sus características, la manera en que surge en Europa, por ejemplo, no es necesariamente igual a la manera en que surge o se manifiesta en las Américas. También los términos a veces no se pueden traducir. Por ejemplo, modernism no es igual al modernismo. Son 2 cosas distintas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo eso. Fechas. Las fechas que les voy a presentar son fechas muy aproximadas. Muy aproximadas. Es imposible decir con mucha precisión exactamente cuándo empieza un movimiento y exactamente cuándo termina, porque las artes siempre se están desarrollando, se van evolucionando, entonces es imposible discernir con especificidad, lo dije bien, es discernir con particularidad, con precisión, exactamente cuándo termina un movimiento y empieza otro movimiento. No es que todos los artistas en el mundo se despiertan un día y
tienen una reunión así por Zoom o por Skype y deciden, ok, mañana va a terminar movimiento X y va a empezar movimiento Y, ¿verdad? Las cosas no se realizan así. Es algo que pasa naturalmente y que la mayoría de las veces son términos que usamos en retrospección para describir una serie de características que afectaron a las artes o la sociedad, la cultura, la literatura durante aquel tiempo. Muy bien, y la transición. En la clase mencionamos que un movimiento transiciona o cambia, mejor dicho, cambia a otro movimiento en varias formas. A veces un movimiento va cambiando, desarrollándose más y más y más hasta convertirse en otra cosa. Otras veces un movimiento surge en rebelión a otro movimiento, ¿verdad? Para demostrar un choque de ideas para darnos una como yuxtaposición de diferentes estilos, diferentes formas, diferentes filosofías. Entonces, no es siempre el mismo proceso, cambiar de un movimiento para otro movimiento. Muy bien, tomemos un segundo para, sin ver los apuntes, no vean, por favor, no vean los apuntes. Quiero que piensen en cómo ordenar estos movimientos literarios. Okay. Los símbolos tienen, bueno, el corazón hace referencia al romanticismo. La bomba aquí al boom. Aquí es la representación de la vanguardia. Aquí el naturalismo. Esta varita mágica hace referencia al realismo mágico, el siglo de las luces, el naturalismo, el modernismo. Entonces traten de pensar en el orden. ¿Qué vino primero? ¿Qué siguió? Y después. Ok. Pónganle pausa al video si necesitan más tiempo. Vamos a ver la respuesta. ¿Ok? Mira, primero el siglo de las luces, luego el romanticismo, el realismo y el naturalismo surgieron juntos. El naturalismo es subcategoría del realismo, luego el modernismo, la vanguardia, el realismo mágico y el boom. El gran boom no fue un movimiento literario precisamente, sino un periodo de tiempo. Bueno, vamos a hablar de todo eso, un periodo de tiempo, no es un movimiento. Muy bien. Empecemos. El siglo de las luces. El siglo de las luces más o menos corresponde con el siglo XVIII. Más o menos. Todas las fechas que presentamos van a ser fechas aproximadas. El siglo de las luces es también conocido como la Ilustración. La Ilustración. Es un movimiento muy intelectual, afecta toda la cultura, toda la sociedad, se compone de la adoración de las ciencias. Durante esta época hubo muchos cambios, muchas maneras de mejorar la sociedad.
Entonces, todo esto iba cambiando mucho la cultura y la filosofía, la manera en que la gente veía el mundo. Siempre hubo causa-efecto, blanco y negro. Todo tenía una explicación. Adoración de las ciencias y el reino de la razón, el razonamiento, ¿verdad? Llegó desde Europa a Hispanoamérica. Es un movimiento europeo. En Hispanoamérica dice una forma aguada. Esto quiere decir que en Hispanoamérica no fue tan realizado, tan desarrollado. Esta ilustración, estas ideas como en Europa. Muy bien, y esto me parece notable, que en España en 1718 se fundó la Real Academia Española. Esto tiene mucho sentido, ¿verdad? El propósito de la Real Academia Española es darle una fórmula, ponerle reglas, identificar las reglas, pero ponerle reglas al idioma español. Entonces tiene mucho sentido que se desarrolló, que se fundó durante ese periodo de la historia. Ahora, el romanticismo no fue un cambio todo cultural en la sociedad que componía la ciencia, la matemática, la educación. El romanticismo es un movimiento artístico que principalmente se desarrolla en Europa. No afecta tanto las Américas por la simple razón de que en aquel tiempo no había mucha arte en las Américas, o sí hubo, pero se desarrolló diferentemente. No teníamos sociedades como clubes de artistas. En las Américas, durante aquel tiempo, se trataba de la conquista, la independencia de diferentes partes, lucha entre indígenas y criollos, lucha entre poblanos, ciudadanos y los gobernadores de España y otros países. Entonces, no se preocupaban mucho por el desarrollo de las artes, no tanto como en Europa. Este movimiento surge como en rebelión al siglo de las luces. En el siglo de las luces reinaba la razón. Con el romanticismo se enfocaba más en la subjetividad, la fantasía, ¿okay? Para apartarnos de la realidad. Expresión de sentimientos personales, lo íntimo, mi perspectiva, mi opinión, la manera en que yo veo el mundo. Ya mencionamos que surgió en oposición a la Ilustración. Y se trata de la idealización del mundo natural, la idealización del pasado. Se trata de un escape de la realidad y una forma de preservar en papel, con pluma, mi visión del mundo. Así veo el mundo. Quiero que el mundo sea así. Esto es el romanticismo. Mucha poesía surgió durante este tiempo. Se escribió mucha poesía y la narrativa que se escribió tenía como un son poético. Okay. Muy bien. El realismo. El realismo, otra vez, todo lo contrario. Entonces, la Ilustración, el romanticismo, totalmente distinto. El realismo. Entonces, el realismo es otro estilo artístico que otra vez principalmente afecta a Europa, principalmente se desarrolla en Europa. Estamos hablando ahora sobre arte afectada por
lo que pasaba culturalmente con el ascenso de la burguesía, la nueva sociedad urbana, nace la fotografía. Y el mundo se obsesiona por captar la realidad. Rechazamos el romanticismo porque no queremos preservar nuestra idea del mundo, queremos preservar el mundo tal y como es en este momento de nuestra existencia, en mi región, en mi familia, en mi país, mis costumbres, pero la vida real, con lo bueno y lo malo, con lo feo, con lo bello. Expresa lo real, lo objetivo, lo observable. En contraste con la fantasía, la subjetividad y lo ideal del romanticismo. Sus metas fueron representar el mundo social tal y como es o era, ¿verdad? Con mayor objetividad. Un enfoque en representar las realidades de la sociedad, problemas sociales, problemas de expectativas sobre mujeres, expectativas sobre hombres, expectativas sobre sacerdotes, por ejemplo, la realidad de la religión y su papel en la sociedad, cómo es el gobierno y su papel, lo bueno y lo malo. La novela ganaba mucha popularidad porque como rasgos vemos párrafos largos sumamente detallados. Cada pétalo de cada flor se describe. El trineo de cada pájaro, la especie de cada pájaro, de cada árbol, la forma de cada nube, la reproducción de la fonética del habla común. Entonces, en vez de deletrear para qué lo quiere, tal vez se escribe pa con apóstrofo, ¿verdad? Pa que lo quiere. Tal vez sin la R, pa que lo quiere. Entonces, escribe y reproduce la fonética de la gente, no necesariamente cada letra precisamente como debe aparecer en el diccionario, no necesariamente con gramática perfecta. El diálogo en la historia representa un diálogo real, verdadero, auténtico. Los temas son problemas de la existencia humana. ¿Okay? Identificar estos problemas y no huir de ellos, sino identificarlos. El naturalismo es una subcategoría del realismo. También principalmente afecta a Europa, pero Horacio Quiroga representó muy fuertemente el género en Latinoamérica y nosotros vamos a estudiar mucho Horacio Quiroga en esta clase. Es un vástago, como les mencionó, del realismo, pero sus metas son representar el mundo natural, tal como es, con mayor objetividad. Cuando hablaba del realismo, yo les dije que con el realismo estamos describiendo la forma de cada nube, mencionando cada animal y sus sonidos y su forma física y las flores. Esto sí es parte del realismo, pero es más un rasgo del naturalismo. Con el realismo, sí, vamos a mencionar detalles del mundo natural, pero también es más, el enfoque está más sobre detalles de la sociedad. ¿Cómo es la casa?
cómo es la calle, cómo es el servicio, la misa en la iglesia, cómo se viste el sacerdote o el juez, cómo es la ceremonia de las bodas. Entonces, el mundo natural sí está allí presente en el realismo, pero cuando el enfoque es el mundo natural, entonces se trata del naturalismo, que es vástago del realismo, parte del realismo. Okay. Muy bien, el tema principal del naturalismo es el choque entre la humanidad y la naturaleza. Okay. En aquella época no se hablaba de cambio climático, del calentamiento global, no se hablaba de pues grados Celsius y lo que está pasando con la capa de hielo, derritiéndose y todo eso, no. Pero sí se hablaba sobre los efectos del ser humano sobre la naturaleza. Horacio Quiroga vivía en la selva, en Sudamérica, y él vio mucho, respetó mucho la naturaleza, los animales salvajes, y él pensaba mucho en eso, en cómo afecta al ser humano el mundo natural, por bien, pero mucho por mal, ¿verdad? Cómo son afectados los animales cuando los seres humanos vienen a una región. Sí, muy bien. Muy bien, el modernismo. El modernismo es el primer movimiento literario que empieza en las Américas. ¿Pueden recordar el nombre del padre del modernismo y el país del que vino? Rubén Darío. Un nombre muy importante en el mundo literario, de la literatura del idioma español. Rubén Darío, el padre del modernismo del país de Nicaragua. Pensé que iba a decir Nicaragua. Es de Nicaragua. Uno de los únicos autores muy famosos que vino de Nicaragua. Con la publicación de uno de sus poemas famosos, Azul, realmente fue una colección de poemas en 1888. Él ganó fama internacional y realmente encendió como un fuego, una llama en el mundo latinoamericano por la belleza, ¿verdad? Y las maneras en que la literatura podía representar una visión tan hermosa del mundo. Es un movimiento profundamente hispanoamericano. Realmente no llegó mucho a Europa, fue admirado como movimiento en Europa y muchos autores en Europa también participaban, pero se reconocía como algo especialmente hispanoamericano. Es un movimiento muy poético, con muchos símbolos y mucha melancolía. Mucha melancolía, porque el sentimiento es algo como si te hace llorar y también sonreír y sentirse feliz, pero también triste. Uno de los propósitos fue sacar sentimientos de ti, conmoverte, sacarte una emoción y conmoverte. Aquí vemos que surge de nuevo lo fantástico, lo sentimental, lo ideal. Hay mucha semejanza con el romanticismo.
mucha semejanza con el romanticismo. Pero la idea del modernismo es parnasianismo. Parnasianismo significa arte por arte. En otras palabras, una obra de arte tiene valor simplemente porque es arte, porque es bello, porque fue creado con propósito y no necesita tener otro propósito. No necesita cambiar el mundo, no necesita recibir muchos honores, otorgarle algún premio, ser reconocido por un político, promover una idea política, social, cultural, la justicia o la religión o qué sé yo. Entonces, parnasianismo quiere decir que la arte se produce porque es arte, porque el arte en sí es un propósito digno, un fin digno. Una meta fue perfeccionar lo hispano y tratar de identificar qué queremos decir con hispano. ¿Quiénes somos nosotros como una gente? ¿Verdad? La identidad hispana apenas se iba articulándose. Algunos temas comunes, la soledad, lo americano y lo indígena en particular, la idealización de la mujer que tenía su lado bueno y su lado malo, y podemos hablar más de eso en la clase, cómo afecta a la sociedad cuando idealizamos a las mujeres, ¿verdad? Y la idealización del amor. Muy bien. La vanguardia. La vanguardia fue una serie de movimientos, no es un solo movimiento, sino varios movimientos pequeños que experimentaban con la lengua, muy influidos por escuelas intelectuales, en Europa. Influidos por el modernismo. Y esta influencia puede ser una inspiración o puede ser algo que rechazan y quieren ir totalmente en otra dirección. Algunos ejemplos de la vanguardia son el surrealismo y el ultraísmo. En esta clase vamos a ver varios ejemplos del surrealismo. Entonces, quiero hablarles un poquito más sobre el surrealismo. Creo que no apareció en la última diapositiva, pero estamos hablando de la década de los 20, 1920, esta década. Muy bien, el surrealismo, temas y rasgos. El sueño versus la realidad. Hay mucha acción en el surrealismo. No se van a aburrir. No es como con el naturalismo, con el realismo. Es posible aburrirse si no te interesan mucho todos estos detalles, párrafos largos con detalles. Ok, un conejo, alce, un pájaro, otro pájaro, otro pájaro. Muchas veces tienes que buscar las palabras. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un pájaro. Y la próxima, ¿qué es esto? Otro pájaro. ¿Cuántos pájaros hay en esta región? Bueno, esto no lo vamos a encontrar con el surrealismo. Con el surrealismo hay mucha acción. La trama pasa rápidamente. Hay mucho misterio. Típicamente hay un encuentro accidental con lo oscuro, las tinieblas, algo confuso. El artista André Breton, no sé cómo pronunciar su nombre en francés, fue más o menos como el padre
de el surrealismo. No es un autor que vamos a estudiar en esta clase, es simplemente un punto de interés. Y para mencionarles que este movimiento fue algo en Europa que se desarrolló, nació mucho en Europa. También vamos a ver ejemplos en las Américas. El mundo, mientras más vamos desarrollando como una sociedad global, más pequeño va siendo el mundo artístico. Y lo que pasa en Europa afecta lo que pasa en las Américas y viceversa. Muy bien. Algunos autores que desarrollaron mucho la vanguardia fueron Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Octavio Paz, que ganó el premio Nobel, César Vallejo, que lastimosamente no vamos a estudiar en esta clase, pero es un autor muy importante, y Pablo Neruda, poeta chileno que también ganó el premio Nobel. Muy bien. El realismo mágico suele confundirse con el surrealismo, pero hay importantes distinciones. Okay, el realismo mágico es un movimiento iniciado en y destacado por Latinoamérica y sus autores. El realismo mágico representa como parte del mundo cotidiano, parte de lo normal, algo mágico, algo increíble. Entonces, no hay confusión, no es como el surrealismo que hay muchas cosas misteriosas, todo está oscuro, tal vez está pasando en la noche, no podemos ver muy bien, no sabemos lo que está pasando, termina la historia y estamos como, no sé cómo interpretar esta conclusión, ¿cuál fue la realidad? ¿Fue todo un sueño? Esto es el surrealismo. El realismo mágico no es así. El realismo mágico es como el realismo. Todo va normal. Cuando de repente, como parte del mundo normal, pasa algo extraño, pero el autor lo trata como si fuera normal. ¿Okay? La Biblia no es un ejemplo así. Porque en la Biblia usemos, por ejemplo, cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. ¿Okay? Cuando esto pasa en la Biblia es algo milagroso, algo increíble. Nosotros no podemos imaginar cómo sería cruzar en pleno desierto el mar. Es increíble, es un milagro. Y la Biblia lo presenta así. La Biblia no está diciendo, y luego Moisés y los israelitas caminaban por el desierto y cuando llegaban al mar pasaron por él. No, no es como si fuera algo de todos los días. Cuando la Biblia habla de milagros, los describe como milagros. El realismo mágico es distinto. Porque cuando pasan milagros, cuando pasa algo mágico en un cuento de realismo mágico, el autor lo describe como parte, como una norma, parte de la realidad. Ups, ¿qué está pasando? Oh, muy importante esta animación. Ok, y el realismo mágico refleja un mundo en el que no se suele ni se puede separar historia de leyenda. Es un fenómeno cultural. Es un fenómeno cultural. Gabriel García Márquez es el autor más conocido del realismo mágico. Él empezó su carrera de escritor como periodista, pero no tuvo éxito como periodista porque cuando él escribía las historias de lo que estaba pasando en el mundo, él vio el mundo con magia. Sus abuelos lo criaron así. Entonces él vio mucha magia en el mundo y representó esta magia en su periodismo.
esto no se puede hacer en el periodismo, hay que presentar solamente los hechos. Pero él, en su forma de ver el mundo, vio magia. Y esto es característica, hola William, es característica del realismo mágico. Muy bien, el boom, el gran boom. No fue un movimiento, sino un periodo de tiempo en la historia de Latinoamérica. Los autores latinoamericanos finalmente ganaron mucha fama internacional. Empieza más o menos en la década de los 60 y sigue durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Okay? La concordancia con la Revolución Cubana es muy importante aquí. Bahía de los Cochines, la crisis de los misiles, todo esto, todo el mundo se estaba enfocando en Latinoamérica por primera vez en la historia. Teníamos fuentes de noticias internacionales que salían en la tele, que todo el mundo pudo darse cuenta de lo que pasaba en el instante en que estaba pasando. Y esta atención dio luz a un interés en las culturas latinoamericanas, las gentes, los productos, especialmente productos artísticos, y el mundo empieza a darse cuenta, wow, Latinoamérica tiene mucho que ofrecer. Y también surge el realismo mágico. Y por toda esta atención, más autores tuvieron la oportunidad de alcanzar fama internacional. Los 4 autores principales del boom son Julio Cortázar de Argentina, Mario Vargas Llosa, un ganador Nobel de Premio Nobel de la Literatura, Gabriel García Márquez también ganó un premio Nobel, y Carlos Fuentes, un mexicano. Es muy importante que conozcan estos 4 nombres, ¿okay? Y que sepan el país de origen de cada uno de ellos. También Borges, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Julio Ramón Ribeiro, Augusto Monterroso, pues, todos ellos son también autores importantes del mundo hispanohablante. Vamos a terminarlo ahí, esta charla virtual. Espero que tenga sentido todo esto. Recuerden que no es necesario entender con mucho detalle todo esto. Con simplemente saber en qué orden sucedieron estos movimientos o en qué orden nacieron estos movimientos literarios, con conocer las fechas aproximadas y ciertos rasgos, esto será suficiente. Tendremos una oportunidad en la clase de ver ejemplos literarios de cada uno de estos movimientos. Vamos a leer trozos de literatura y vamos a tratar de identificar el movimiento literario. Vamos a leer un poema y decidir, ¿es romanticismo?